Bueno, queridos patitos, hablamos un poquito de Expediente X con la venia y con la disculpa de tal vez no ser merecedor de explicarlo cuando no es que haya sido un fan acérrimo de la serie. La he visto, compré algún que otro capítulo, ya sea en VHS, incluso en DVD, y vi no solamente la serie en televisión, sino también las dos películas que creo que hay, no creo que haya ninguna más. Aquella primera película que se hizo, Expediente X, la película, eh, que está bien traída y que es una formulación en forma tal vez de resumen. Igual hay alguien que me tira piedras por ello, acerca de lo que la trama, conceptualmente hablando de la serie, establece para vincularlo con una formulación en síntesis. Y luego hay otra película que es aquella de creer, que creer es la clave, que tiene que ver con asuntos paranormales y que no... ya tratar de repetir el éxito no solamente de la serie, sino de la primera película en una segunda, es algo que... Porque la serie surge en 1993, ayer hablábamos de una serie surgida en 1990, como es Doctor en Alaska, estamos hablando de los años 90, Chris Carter, no solamente eso, sino la desclasificación a través del señor Bill Clinton de algunos asuntos, por ejemplo, extraterrestres, la polémica que surgió a comienzos de los años 90 con Roswell, Nuevo México, y la autopsia aquel alien del Área 51 y el origen, por ejemplo, de la carrera de Javier Sierra, que tuvo como primer libro un libro ligado al Área 51, Roswell y los aliens. Lo cual, evidentemente, en ese momento estaba en ebullición, en efervescencia, y vino a estar esta serie en ese preciso momento en donde hacía falta. Y no solamente eso, sino que en 1993 hubo una problemática en Waco, en Texas, como es el asunto de los davidianos. David Koresh se encerró y el FBI, que estaba bastante ligado a lo que veremos en algunas películas y en algunas series, referido a el manual, como lo vimos 5 años antes en la película Jungla de Cristal, cuando llegan los agentes especiales Johnson y Johnson, seguían el manual antiterrorista, no entendiendo lo que los terroristas tal vez querían exactamente lo que estaban buscando. Y por tanto, cuando le dice al de electricidad, corte el maldito suministro, pues evidentemente le estaba quitando el último de los chakras, bueno, la última conexión de la cámara acorazada para que pudiera abrirse y a la Rickman, Hans Gruber, pudiera robar la torre Nakatomi. Y por tanto, eso tendrá relación con lo que en buena medida los del FBI que han sido vistos en los años 60 y 70 como aquellos que estaban ligados a Hoover, estaban ligados a la expropiación de ciertos terrenos para los indios americanos, habían tenido sus dificultades a la hora de expresarse y de ser conceptualizados como el mal, y por tanto había una cierta campaña necesaria para blanquear las actividades del FBI a través de dos agentes, Mulder y Scully, Gillian Anderson y David Duchovny, que podían encajar muy bien en esa época en la que había una cierta corriente que era necesario poner el balance en los agentes del FBI que habían sido vistos tradicionalmente como aquello negativo. Por tanto, incorpora no solamente la variante de tratar de potenciar lo mistérico, sino también la idea de que hay agentes del FBI que están para el bien. Luego tendremos al personaje de Booth, de Shelley Booth, Bones, por ejemplo, se me ocurre, y otros muchos, tratando de hacer un agente del FBI comprometido con la realidad, con la verdad, con la honestidad a la hora de ejercer su profesión. Pero esto que no nos olvide, el hecho de que todo esto viene de los años 70. Carros de los Dioses, Eric von Daniken,
aquel suizo que hizo profesión de fe de lo que luego tendremos la serie Alienígenas Ancestrales. Sí, Alienígenas Ancestrales tiene localizado su pasado en esta serie, en Expediente X, que no es la primera ni será la última que trate los temas mistéricos. Había series episódicas en los años 50 y 60 en donde gente como Harlan Ellison hacía capítulos que luego algunos dirán, él mismo por ejemplo, dirán que les plagiaron para películas como Terminator o Blade Runner. Lo comentamos en su momento cuando hicimos el conversatorio de Terminator 1. Es básicamente 2 capítulos enlazados de Harlan Ellison en aquellas series televisivas de mistérico de lo incognoscible, lo cual ciertamente era ciencia ficción escrita por autores clásicos. Por ejemplo, luego tendremos la serie original de Star Trek, ¿no? Con esas 3 temporadas, sobre todo las 2 primeras, porque la tercera fue arrancada por los fans. Los productores no querían, pero se vieron obligados, pero le recortaron a la mitad del presupuesto y por tanto ahí tenemos una deficiencia evidente, más allá de que los guiones estaban bien trabajados. Aquí, esa forma de bagaje cultural estadounidense, con todas esas producciones desde que la televisión existe, tenemos a un el señor Chris Carter, que dirá en alguna entrevista que su serie es heredera de los hijos de Vietnam. Ser hijo de los años de Vietnam se refiere en buena medida no al hecho de la propia guerra en sí, porque alguno podrá ligarlo a los hijos de la guerra de Corea y el duelo soterrado y no explicitado en la película Acorralado, ¿no? Es decir, la primera de Rambo de 1982, en donde el sheriff es combatiente de Corea y Rambo es combatiente de Vietnam, bordando las diferencias de tensión estaban ahí de fondo en ese campo. No, en el asunto de que en los años 50 la paz era relativa en la sociedad estadounidense. Había elementos que, bueno, estaban sobrevolando, pero la sociedad era pacífica, estaba en prosperidad. La Guerra Fría todavía no se sentía. Recordemos que el Sputnik no llegará efectivamente hasta el año 59, más o menos. Por tanto, esa situación de preeminencia de los Estados Unidos sobre el resto, después de la Segunda Guerra Mundial, estaba ahí encima de la mesa. Luego los años 60, con sus luchas sociales, y los años 70 cristalizando todo esto, una situación complicada, en donde la crisis económica y las formulaciones de los desafíos tendrán que ver con una sociedad que se desengañará a través del Watergate y a través de la corrupción política, institucional, y que evidentemente tendrá cristalización, sobre todo con la derrota en Vietnam. Y eso generará una sociedad estadounidense que tenderá a bascular hacia preguntarse cosas, hacerse preguntas, cuestionarse muchos elementos, y dentro de ese cuestionamiento también estará lo cognoscible y lo incognoscible, y todos estos elementos sobrenaturales que están incorporados en Expediente X, porque evidentemente esta rama del FBI que hace los Expedientes X, pues evidentemente a través de esa dualidad entre el David Duchovny de I want to believe, quiero creer, alguien que es voluntarioso, que es espiritual, que es alguien que ha sufrido, porque su hermana sufrió, todos lo sabemos, a través de ese rapto interestelar, pero que evidentemente eso forja un carácter para el personaje que interpreta. Y que evidentemente eso hace que sea alguien permeable a estos expedientes X por tensión personal. Y luego le van poniendo, la última que llega será Gillian Anderson, Scully,
para que Mulder se modere, porque es un gran investigador, sabe hacer las cosas bien, pero a veces esa pulsión emocional le lleva por unos derroteros que necesita ser embridado, y el FBI lo sabe. Y en principio ese embridamiento es por su bien, le ponen a Scully, Gillian Anderson, para que trate de ahormar esa situación con, en principio, todos estos primeros casos que van derivados de tipo desaparición en el lago, un chupacabras por aquí, un espectro, estas cosas mundanas de andar por casa en el sentido de que son típicos casos estadounidenses próximos que tienen que desplazarse a Kentucky, a Montana, a los lagos cercanos a Nueva Orleans, todos estos primeros casos en la primera etapa, pero pronto se entiende que hay que incorporar lo que es trascendente, religioso a veces, sobre todo lo ovni. El tema extraterrestre, que será el elemento pulsión a través de las revelaciones de Roswell, de los aliens en el Área 51, en Groom Lake, evidentemente la batalla de Dulce, que está metida dentro de la estructura de la propia serie conforme va avanzando. David Nievas, Belomartis, hizo un desarrollo de la batalla de Dulce dramatizado y que resulta bien interesante. Casi es mejor que algunas películas de ciencia ficción que están por ahí. Y eso que hemos visto alguna que otra, y bastante mala, como Hangar 18. Y por tanto, sabemos un poco de lo que hablamos a la hora de decir que hay cosas que son peores que algunos relatos de todas estas tramas que pretenden hacernos creer que son historia verídica, verdad verdadera, como Blue Beam, la conspiración del libro azul y muchas otras circunstancias que están detrás de los ingredientes que suministran calor y cariño a parte de esta trama que se va generando a la hora de transmitir las propuestas de la serie. Y es que la propuesta de serie que está en dos tramos, lo cual es curioso porque es una de estas series que llegó, se desarrolló, desapareció, pero luego hicieron un revival en el siglo XXI. En 1993 a 2002, 9 años. Y luego hay unas 2 temporadas más, del 2016 al 2018. Nostálgicos, de los años 90. Lo cual empezaron bien pronto porque los nostálgicos de los años 90 estarían ahora eclosionando cuando la juventud de la gente que tenía 12, 14 años. Esto lo vimos al comienzo de Black Widow, la Viuda Negra, en ese año 94-95, de los 15 primeros minutos de esa película que está comentada en este canal. Por lo tanto, Expediente X son 11 temporadas, 11, con 218 episodios donde Fox Mulder, es decir, David Duchovny, y Dan Scully, Gillian Anderson, serán dos investigadores del FBI que investigan casos sin resolución y sin ninguna explicación, ya sean por razones paranormales, ya hemos dicho, espíritus, criaturas extrañas, también aliens, ya porque el gobierno se ha encargado de ocultar todo tipo de pruebas, lo cual resulta curioso porque el FBI es el gobierno y luego están investigando a otras secciones del gobierno que se han dedicado a ocultar, y por tanto habrías hecho que paradójicamente será muy real el 11 de septiembre porque George Tenet, que seguirá siendo director de la CIA hasta el año 2002, reconocerá que el FBI y la CIA no han tenido comunicación de sus informaciones, y eso, conjuntado con Seguridad Nacional, con las diferentes agencias, como aquella agencia súper secreta que ha salido a la luz a través de alguna que otra novela de Dan Brown y otras cosas parecidas, que estaban allí y que evidentemente son muy celosas de su información, de su estructura y de su búsqueda de suministros a través del presupuesto público, pues estaban bastante separadas las unas de las otras y por lo tanto no compartían, sino que competían
por los recursos públicos y eso llevó a dificultades como el 11 de septiembre. Por lo tanto, no es tan raro, aunque pueda parecerlo, que haya partes de los gobiernos que se oculten cosas a los otros, pero a veces no suele ser por una conspiración, sino simple y llanamente por egoísmo. Y por lo tanto, ahí tenemos una parte importante de lo que es la serie. Como hemos dicho, cuando Mulder tenía 12 años, su hermana pequeña será secuestrada por unos desconocidos, aunque él está convencido de que fue abducida por extraterrestres. Esto curiosamente conecta con Flash y con la mami de Flash, que será asesinada por un ente desconocido, y el padre entrará en la cárcel por ello. Habitualmente el padre de Flash está como ingrediente para estimular al Flash de turno para superarse y tratar de buscar la fórmula para descubrir el auténtico asesino de su madre. Pero ciertamente esto seguro que ha pasado en otros elementos y por tanto esta conexión Mulder-Flash no vamos a extenderla mucho más. Tras acabar sus estudios, el señor Mulder en la Universidad de Oxford ingresará en la Academia de Quantico en Virginia. Recordamos Quantico, Virginia, porque en el año 1991, 2 años antes del inicio de esta serie, tendremos a Jodie Foster, creo que era Jodie Foster, ¿no? La que hacía la réplica con el señor Anthony Hopkins, el señor Aníbal Lecter, con aquella película de 1991 como es Silencio de los Corderos. Y que fue bastante importante a la hora de hablar de esos perfiladores que tendrán desarrollo posterior en los años 90 y sobre todo en el siglo XXI en series de televisión. En Quantico, ingresará en la academia en Quantico, donde se ganará el apodo de Siniestro. Es el señor Siniestro. Si fuera algo de la Detective Comics, sería Siniestro, el Doctor Siniestro. Pero no, aquí estamos en otra historia. Empezó entonces su prometedora carrera como agente del FBI, encargado de investigar aquellos llamados expedientes X. Y en ese año 1993, en el que formalmente empieza la serie, se le asignará como compañera la agente Dana Scully, una médico cuya misión consistirá en vigilar y en gran medida poder desacreditar su trabajo, lo cual resulta curioso porque jamás, nunca tiene una idea el espectador ni ella misma que el objetivo sea el de desacreditar el trabajo, sino simple y llanamente de ponerle en su justa medida de que las soluciones suelen ser más mundanas. Es decir, un parecido cósmico a Sherlock Holmes y Watson. Watson sería el racional y Sherlock Holmes el ideal. Por tanto, estamos repitiendo un arquetipo que ha funcionado bastante bien en otras producciones, en otras literaturas, en otras series, y que evidentemente aquí se reproduce con candor y con amor. Y por tanto, a través de otras propuestas, a través de otros escenarios, tenemos aquí en Expediente X una fórmula que más o menos ya se veía que podía tener viabilidad. Y por tanto, en esa combinación había bastante de potencial de éxito. La idea de bajar a tierra, aquel que ha ido escapando y volando a través de lo espirituoso, como es el quiero vivir, quiero creer, no quiero vivir. Hombre, quieren vivir todo el mundo. Quiero creer, I want to believe, es decir, el cartel que tiene en su despacho el señor agente Mulder de fondo con aquel ovni, y por tanto ahí está expresado parte de la filosofía que evidentemente Scully quiere evidentemente explicarlo de manera más mundana. Sin embargo, evidentemente con el tiempo los informes de la agente Scully empezarán a ser favorables para la cruzada personal de Mulder, es decir, la evolución de los personajes que evidentemente cuando termina la serie termina con una conspiración referida al 21 de diciembre del 2012, la llegada después de un pacto supuestamente de Eisenhower con los extraterrestres, intercambio de ADN, y que son elementos que el fumador
la gente que conoce la serie y que tú, que eres fan mucho más que yo, seguro que recuerdas cómo es el personaje del fumador de William P. Davis, que es un clásico de la serie y que está relacionado íntimamente con el personaje de David Duchovny, de Mulder. También estará Mitch Pileggi como superior en el FBI del señor Mulder. Y también estaba por ahí Robert Patrick, el famoso T-1000 de Terminator 2. Por tanto, es una serie que durante todas las temporadas, pues con sus vaivenes, sus más y sus menos, es recordada con mucho cariño por los fans, como parte del catalizador desde el pasado de la búsqueda de estos elementos y que, como digo, conecta, curiosamente, 1972, Carro de los Dioses y los demás libros de Eric von Däniken, con Expediente X, 1993, y Alienígenas Ancestrales, una serie que sigue estando ahí vigente, que nos explica la teoría de los antiguos astronautas. Ciertamente, en este elemento se centra única y exclusivamente en el tema alienígena, en el tema de los ovnis y todo esto, y la serie incorpora muchos otros elementos que hemos comentado. Merece ser vista, merece ser echada un vistazo, un elemento, porque en parte esto de la conducción, que está bien, sobre todo cuando mira los primeros capítulos, haciendo un revival desde el inicio de la primera temporada. Recordemos, por ejemplo, que el inicio recuerda a veces a ese comienzo con la visita de la casa del teniente coronel O'Neill en la película Stargate, cuando le van a reclutar después de haber tenido el problema con su hijo. Y evidentemente ese momento otoñal, con las hojas en el suelo, en las calles, con la parte de de las aceras y las casas a los lados, bastante estadounidense, sobre todo cuando Estados Unidos tiene estos barrios residenciales de las afueras, con bastante espacio, y es típico de algunas series, seguro que también de aquella serie de David Lynch, como es aquel clásico como es Twin Peaks. A veces uno no encuentra la palabra exacta y recuerda uno de los lemas, como era ¿quién mató a Laura Palmer? Y es el leitmotiv de Twin Peaks. Y en buena medida también tiene un trasfondo de existencia espirituosa y de dificultades espaciotemporales en Twin Peaks. Es por tanto una época que tuvieron éxito estos productos televisivos y merecen ser vistos, sobre todo por aquellos que, siendo más jóvenes y habiendo tal vez visto el reposicionamiento del 2016-2018, se preguntaban por qué demonios esta serie, para los más viejunos como yo, pudieran tener cierto predicamento. Y eso evidentemente solamente se hace dándole una oportunidad a los capítulos desde el primero, desde la primera temporada, y después a la película. Para mí solamente hay una. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur brobat, Betty Gilpien.